Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Telecomunicaciones Gran Caribe. Somos TGC, somos futuro. Los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Así arrancamos el único podcast en vivo de la televisión venezolana, hoy con un capítulo que tiene que ver justamente con los temas, ¿no?, que están al día. En este caso, partíamos con ese discurso bastante fuerte del presidente colombiano Gustavo Petro, desmontando un poco la narrativa que ha utilizado Estados Unidos con respecto a su supuesta lucha contra el narcotráfico. Señalaba allí varios elementos importantes, Roger, en esta sesión de la ONU, que decía es la última de su periodo como presidente colombiano en este caso, y fue bastante contundente, así. Mira, de hecho ha sido muy comentado, sí, su discurso, ha generado lo que tiene que ver con los medios internacionales y obviamente las redes sociales, ha sido hasta viral incluso. Sí, bueno, han generado bastantes opiniones, en particular quizás me pueda salir un poco de mi contexto como periodista en este momento, pero de verdad que llena de mucho orgullo, sin duda alguna, tener un presidente bolivariano en Colombia. Al ver esas declaraciones, sin duda que me hizo como un flashback ahí, recordar al comandante Chávez cuando dice huele a azufre. Bastante coraje y bastante valentía ha demostrado el presidente Gustavo Petro, y es precisamente eso, ¿no? Esa unión latinoamericana que se quiere forjar, que Venezuela ha sido faro que ilumine, ¿no?, toda esta región, promoviendo todas estas instancias. Al mismo tiempo, vemos hoy esta reunión que veíamos hace pocos minutos del ALBA TCP, este consejo que se está desarrollando precisamente en este contexto también de la Organización de las Naciones Unidas, como también otra vez levantaban su voz para decir, epa, esta región es territorio de paz. Otra vez los países mostrando, alzando su voz en rechazo a estas agresiones que se han generado, ¿no? Y que además ayer el presidente Donald Trump reiteró que van a continuar con esa política hostil y con esas acciones ya de carácter bélico que han amenazado a nuestro territorio, que es un territorio de paz. Entonces, bueno, se están generando a nivel internacional bastantes acontecimientos, ¿no?, que son dignos de analizarlos, de ver el contexto y de estar muy atentos a todas estas informaciones. Veíamos allí también a nuestros compañeros que están en la ONU dándole esta cobertura amplia a este evento tan significativo. Mira, de lo que tú mencionas, pues obviamente resalta la verdad de Venezuela, que es nuestro capítulo en este podcast. Interesante leer, obviamente, cómo se ve a nivel internacional, cómo se han pronunciado pues estos países, el repudio que se ha dado además en estas instancias con el tema de Palestina, que sigue además, siendo obviamente, sí, y que lleva además no solo a repudiar, sino a decir, bueno, ¿cuándo va a haber una acción contundente realmente de los organismos internacionales con respecto a este tema? Es decir, hay varias cosas que están allí. Y también está, no solo estas posturas que se han dado a nivel internacional, ahí veíamos además el Consejo Político del ALBA TCP, los pronunciamientos que se han dado, entre tantas cosas, obviamente también
de forma categórica condenaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye el uso de destructores, como hemos visto, cruceros y submarinos nucleares. Además, esta organización ha rechazado las ejecuciones extrajudiciales admitidas por Washington en el Mar Caribe y, como ese, otros temas también que han surgido como parte de este Consejo Político. Es decir, muchos elementos. Miramos un poco cómo ha reaccionado el gobierno venezolano, qué acciones también ha tomado, pero también este plano internacional que cobra mucha fuerza también con cada una de estas participaciones que se dio en el seno de la ONU, que se dan además en ese espacio, y en cuanto al ALBA-TCP también como ese organismo contundente que es la voz de los países de América Latina. Así es, Jocelyn. Bueno, y además en ese contexto internacional al cual estamos analizando, se suman otros elementos también a lo interno, y es que, bueno, el mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro, ha elevado, ¿no?, esta propuesta de evaluar el estado de conmoción, analizar también ese contexto. Es lo que queremos hacer hoy con nuestros invitados, que ya se lo vamos a presentar. Pero además también este consejo, ¿no?, el que se dio, el Consejo Nacional de Soberanía por la Paz, te lo comentaba antes de entrar a este espacio, algo verdaderamente significativo. Veíamos ahí al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, quien ha encabezado esta comitiva junto a otros también autoridades del gobierno nacional, para unificar, para exaltar esta voz en favor de la paz y en defensa de nuestra soberanía de todos los sectores políticos, independientemente sean figuras de la oposición venezolana, quienes tienen también su liderazgo y las personas quienes lo apoyan, pero estamos en contra de que se vulnere nuestros derechos, en contra de una invasión de un ejército extranjero, y de verdad que eso me enorgullece bastante ver cómo, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, estamos en favor de la paz. Bueno, posturas muy firmes las que tienen que darse en este preciso momento. Creo que no hay lugar para medias tintas, para tibieza. Yo creo que en este tema hay que ser como muy firmes independientemente de la posición política de cada una de las personas, y hemos visto cómo estos personajes también han salido al paso con este tema. Presentamos a nuestros invitados, vamos a hablar de este tema, lo vamos a analizar, vamos a conocer además cuáles son sus puntos de vista en todos estos escenarios que hemos planteado al inicio y que seguramente tienen mayores comentarios y recomendaciones con respecto a este tema. Vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. La verdad de Venezuela, la verdad de Venezuela, lo repito acá en Este al Día, un programa bueno, dedicado también a analizar todo este contexto de lo que está sucediendo, y para ello hemos traído dos amigos de la casa. El primero de ellos, Gabriel Sánchez, abogado. Bienvenido al día. Hola, Gabriel. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Walter Ortiz, politólogo? También bienvenido. Gracias, Jocelyn, Roger. Para mí un placer estar con Gabriel también, bueno, analizando todo este tema tan importante en este contexto de país y de planeta que está, bueno, bien interesante. Miren, bueno, nosotros tocamos varios elementos de los tantos que existen, además, en la situación que está en este momento. Está ese plano internacional, están esas posiciones que se dieron. De hecho, decidimos comenzar con este discurso de Petro porque fue bastante firme, así incluso se han manifestado. Obviamente hay sus elementos también en el discurso de Trump. ¿Qué lectura hay detrás de este discurso? ¿Qué otras cosas se están moviendo? Está el ALBA-TCP también con su posición muy firme, y está el territorio venezolano también haciendo lo que corresponde como defensa incluso de la soberanía y de la paz. ¿Cómo miran además todo este panorama? No sé si podemos partir de repente de la ONU, particularmente de este discurso de Petro, que fue tan determinante y fue como la voz en ese momento de distintos países sobre lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de los años y lo que sigue haciendo sobre todo en este momento. ¿Cuál de los dos quisiera comenzar? Si quieres, Adelante, vamos a ir de lo macro a lo micro, de lo externo a lo interno. Excelente. Fíjate que creo que lo más resaltante, tanto positivo o negativo, que hayan coincidido las declaraciones positivas o negativas, es que la ONU no sirve. Eso creo que quedó claro para desde todo el hace mundo. rato, creo. Y me gustó mucho la posición del presidente colombiano, el de Brasil, Boris, también se pronunció, y el mismo Donald Trump. Y la situación se puntualiza no con Venezuela, sino con Palestina e Israel. Y es imposible que la mayoría de la comunidad internacional reconozca a un Estado como país soberano, libre e independiente de la comunidad internacional, y 4 digan que no y no se reconoce como país. Internacionalmente no es así, ¿ok? Cada país es soberano. Si yo reconozco a Walter,
entiendo que él se llama Walter, pero que ustedes no lo reconozcan, él sigue siendo Walter para mí. Claro. Entonces, así pasa con los estados. Eso en lo particular dentro del sistema internacional. Pero a las Naciones Unidas hay que reestructurarla. Y en eso sí tiene razón Donald Trump, que fue lo único asertivo que dio. De resto, como lo categorizó la misma prensa norteamericana, eso fue un show, el show de Donald Trump. Pero desde que llegó, ¿no? Hasta... Sí, bueno, fíjate que hay unas declaraciones bastante importantes porque él ataca a las Naciones Unidas. Pero hubo funcionarios de las Naciones Unidas, le dijo, señor presidente Donald Trump, fue su equipo quien manejó la escalera, fue su equipo que utilizó el teleprompter. Y si cuando tú analizas el discurso de él, su discurso fue atacar esos detalles. O sea, que ya estaba planificado en el discurso de él. Por tanto, eso tenía que ocurrir tal y como ocurrió. Entonces, ya eso va con premeditación y alevosía. Entonces, el discurso no es tan inocente. Y lo que hubo fue una expresión de narcisismo completamente. Y disculpe que tome el tema racial, ¿no? Pero me imagino que él dirá cómo a un presidente norteamericano negro le van a dar el premio Nobel de la Paz y yo que soy blanco supremacista no me lo van a dar. Que es básicamente el espíritu que ha manifestado desde un comienzo. Totalmente. Entonces, eso lo que demuestra es una crisis interna de los Estados Unidos. Lo comentaba en diferentes ocasiones y lo vuelvo a recalcar. Ellos están volcando el tema internacional cuando tienen un tema interno dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, se echó flores ahí, en el discurso. Bueno, inclusive dentro de las naciones dentro de esta dinámica, hubo problemas con jefes de Estado por la propia caravana norteamericana. Y con Macron y con Recep Tayyip Erdogan, tuve la oportunidad de ver esto. Y creo que Canadá también tuvo un percance. Y no sé si recuerdo si fue el rey de España o la delegación de Londres. También tuvo inconvenientes con respecto a ese tema. Claro, más importante fue el de Turquía porque iban a ir un intercambio físico entre el equipo de seguridad con los policías locales de Nueva York. Así vi. Bueno, Walter, también quisiera tu apreciación acerca de todo este contexto de la ONU y en especial analizar ese discurso también de Donald Trump. Mira, bueno, el discurso de Donald Trump, dentro de toda su característica narcisista y supremacista y todo lo que sabemos que contiene su segundo gobierno, que está acompañado de algo que se llama el Project 2025. Yo creo que básicamente lo que deja ver es eso que Gabriel decía, es decir, Donald Trump vino a anunciar algo que yo creo que lo único que podemos agradecer de su discurso es que lo está diciendo a cara pelada, es decir, no está tras bambalinas, ni busca ni busca el teleprompter para poner ideas hermosas, no, está diciendo claramente la realidad, o sea, yo soy emperador y yo impongo las reglas aquí, aunque el planeta no está así. Pero, digamos, cuando tú despliegas militarmente en el Mar Caribe y afortunadamente empiezan a salir voces que le están haciendo la contraria a eso, pero sobre todo cuando tienes el tubo de ensayo de un genocidio en vivo y directo en la cara de todo el mundo y lo están parando Estados Unidos y todo el hemisferio occidental que hipócritamente dice, nosotros reconocemos al Estado de Gaza, pero no hacemos nada para confrontar que Israel está destruyendo al pueblo palestino. Entonces, básicamente, eso son lavadas de cara. Entonces, Trump, en su discurso, básicamente lo que hace es revelar lo que todos sabemos. Naciones Unidas como institución está absolutamente destruida. Ya no sirve, ya no funciona. O sea, básicamente, aquel llamado que hizo Hugo Chávez el 20 de septiembre de 2006, de que nosotros debíamos evitar la dictadura mundial y debíamos evitar que se impusiera esa especie de democracia falsa que se impone por las cañoneras, que se impone por la violencia, que se impone a través de dictaduras, de cambio de regímenes políticos, de revoluciones de colores, nosotros teníamos que ponerle un parado a eso. Ya lamentablemente estamos en una situación en la cual hay por fuera cualquier cantidad de elementos, pero en el discurso hacia Naciones Unidas, y lo estamos viendo, en el crimen que se está cometiendo en contra del pueblo palestino, hay una absoluta inacción. A mí me dio realmente mucha vergüenza ver al rey de España implorando a
Benjamín Netanyahu que parara, por ejemplo, la masacre del pueblo palestino. Pero si hubiera sido con otro gobierno, tal vez que por interés petrolero ellos hubieran accionado de otro modo, ellos hubieran convocado, como lo hizo José María Aznar, en el caso de Irak, inventando las armas de destrucción masiva, diseñaron la cumbre de las Azores y junto con Reino Unido y con Estados Unidos, bueno, invadieron Irak y bombardearon Irak y saquearon y destruyeron a esa nación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que a raíz de ese discurso de Trump, muy claro, nuestro país y nuestra región, discursos como el de Petro, discursos como el de Lula, mensajes como incluso el mensaje de Gabriel Boric, que llama la atención. Eso Y te iba a lo preguntar. que acaba de suceder, Jocelyn, que tú lo comentabas en el Consejo Político del ALBA, es decir, diseñar un mecanismo de viaje de delegaciones especiales a todos los países de América Latina para concienciar del tipo de amenaza sobre la cual está América Latina sentada, porque no es solamente Venezuela. Es falso que tú vas a mover todos esos destructores, toda esa panoplia militar, invades a Puerto Rico. Lo que pasa es que, bueno, la gobernadora de Puerto Rico no tiene ni idea del tipo de cargo que ostenta, o sea, pero básicamente invadieron a Puerto Rico otra vez. Toman por la fuerza a Panamá, invaden nuevamente Ecuador y vuelven a meter bases militares ahí. Eso tiene que ver con el control de América Latina, que básicamente es parte del sustento ideológico de ese Project 2025, que fue el discurso que Donald Trump le dio al mundo ese día. Abrió 20 frentes, luego está recogiendo algunos de ellos, pero básicamente yo creo que lo que hay que agradecer es que esa hipocresía recurrente de la élite de poder de Estados Unidos ahora ha pasado con este señor que, bueno, como casinero, como magnate inmobiliario, bueno, él cree que el mundo es una hacienda, el mundo es una empresa. Y él la maneja. Y él la maneja como le da la gana. Conveniencia. Entonces hay que agradecer eso porque lo hace ante unas Naciones Unidas absolutamente inservibles. Esa es la realidad. Mira, coinciden ambos en este tema. Yo creo que sin duda ver una vez más cómo se rechaza, por ejemplo, el tema de Palestina, que yo creo que sigue siendo... O sea, van pasando los días y sigue muriendo más gente, ¿sabes? Sí. Mientras en esos organismos se dan estos discursos, ¿realmente quién está haciendo algo por frenar eso? Y de alguna u otra manera, países como el nuestro, en contextos completamente distintos, o sea, tienen que hacer cada vez mayores esfuerzos por hablar no solo de nuestra verdad, sino de los pueblos que son vulnerados y al final no tienen de repente organismos que defiendan esa verdad. Por eso la intención incluso de muchas de estas instancias de levantar la voz y obviamente mostrar esas verdades a través de los mecanismos que se logren o que se puedan concretar. Y ahí es donde cobra incluso cada vez con mayor fuerza el sentido de una nueva hegemonía o de un nuevo pueblo que se levante con respecto a estas posiciones que tienen que ser muy firmes, porque va a seguir pasando. Se dieron esos discursos ante la ONU, que no sirve, como dicen nuestros invitados del día de hoy, que así lo han dicho también distintos analistas, porque no se logra nada a través de esto, y sigue sucediendo justo en este momento, mientras nosotros estamos haciendo este programa, sigue sucediendo y sigue muriendo gente, no solo producto de forma directa del genocidio, sino también de las consecuencias, de hambre, de enfermedad. Es decir, hay una cantidad de cosas allí que incluso, bueno, las vemos a través de imágenes que son muy dolorosas, pero que van a terminar por exterminar así tal cual al pueblo Fíjate, la palestino. comunidad internacional, y disculpa que me pronuncie con respecto a esto, sí ha hecho y sí se está haciendo. Porque el conflicto, y me van a disculpar que sea tan burdo, pero el tema de Netanyahu y de Israel es poner a un mono con hojilla a gobernar un país. Y es un peligro. Tanto que ha sido un peligro que los países están siendo muy comedidos a no escalar un conflicto nuclear y mundial. Porque es muy fácil decir, vamos a intervenir un país. Pero no es tan en la práctica es tan así. Porque si ya hay tantos, la cantidad de muertos se duplica. Entonces, los que están como políticos de turno tienen que medir eso también. Entonces, lamentablemente, Israel es un país que está armado hasta los dientes y que es un peligro. Ya Netanyahu acaba de esta semana y la semana pasada de agredir verbalmente al Reino Unido y a China. Entonces,
él no está viendo, o sea, no sabría decirle qué patología psiquiátrica debería tener ese caballero. La porque patología no, debe ser el apoyo que tiene Washington, que lo tiene pero de frente. bueno, Washington ya reculó, porque el tema Sí, de bueno. la guerra de los 12 días que dice Trump no fue que se paró porque él decidió pacíficamente, sino que Irán respondió Sí, y claro. acabó con ciertas bases norteamericanas de raíz y dijo, no, mira, estos sí están armados hasta los dientes, espérate, vamos a sentarnos. La cosa fue al revés, no fue como él la Claro, quiere pero el contar. apoyo de Washington es evidente, porque si no, no siguiera masacrando al pueblo palestino. Eso es una realidad. Claro, Pero que pero no la lo van a idea reconocer. Que es lo hagan sinuosamente o que den discursos negándolo, ya eso es otra cosa. La Nosotros idea ya que, estamos la idea acostumbrados que a yo eso. quiero recalcar es que la comunidad internacional está buscando un medio de paz, no acrecentar el conflicto a una escala mundial, una guerra mundial. Muy bien. Es lo importante. Bueno, esta conversación se pone buena, se pone candente. Quisiera también que pudiéramos analizar esa aclaración que da el ALBA TCP y que si también eso es producto del cambio, es decir, este pronunciamiento tiene que ver también con ese cambio de dirección en cuanto al discurso, por ejemplo, de políticos o figuras como el presidente De Chile. Boric, Claro, ¿no? Casualmente. claro, Vamos a hablar claro. de esto al regreso de esta pausa, pero antes es momento de publicidad con el Banco de Venezuela y Telecomunicaciones Gran Caribe. Y es que tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. Con el Banco de Venezuela aceleras con todo lo que necesitas. Punto de venta, tasas preferenciales, pago con QR y tarjetas de crédito. Además, podrás aumentar tu facturación con incentivos como Paga y Pégala e incluso optar por un crédito. Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Telecomunicaciones Gran Caribe, TGC, se ha posicionado como un referente en el mercado de telecomunicaciones regional, impulsando la conectividad a través de nuestro sistema de cable submarino ALBA 1. Nos dedicamos a potenciar las telecomunicaciones en Venezuela, Cuba y Jamaica, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para satisfacer las demandas del mercado global. Nuestros servicios incluyen transporte de capacidades de voz y datos, extensión de capacidades a cualquier ubicación global y transporte de capacidades incluyendo un puerto IP. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes. Somos TGC, somos futuro. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Hoy hablando de la verdad de Venezuela con dos amigos. Con Walter Ortiz, politólogo, también con Gabriel Sánchez, abogado. Yo dejaba una pregunta, Walter, antes de irnos a la pausa, y tiene que ver también con la trascendencia, ¿no?, de este pronunciamiento del ALBA TCP y también analizar un poco de este discurso que dio el presidente de Chile, Gabriel Boric. Mira, bien bueno porque primero se activa un mecanismo, primero la exigencia. Por eso es que el sostenimiento del ALBA TCP es muy importante, porque en momentos así es cuando instancias internacionales, regionales, reales, pueden funcionar y pueden generar realmente un movimiento de la política por encima de esta visión de guerra y de invasiones y cualquier cantidad de barbaridades para imponer tus intereses por encima de lo de los propios pueblos. Entonces, cuando el ALBA TCP le exige o más que exigirle, porque diplomáticamente no fue la palabra, digamos, instar a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a, bueno, vente, hay que defender la declaración de zona de paz de América Latina que en la cumbre de La Habana en 2014 se hizo, o sea, que no es cualquier declaración, o sea, la violación, incluso que la CELAC habla del Tratado de Tlatelolco, esa violación del Tratado de Tlatelolco del 67, que básicamente dispone que no se pueden estar paseando armas nucleares en una zona que no tiene nada que ver con ese tema, una zona latinoamericana que no tiene que ver con ese asunto, y del cual, por cierto, Estados Unidos es firmante, a pesar de que firmó fue un protocolo de adhesión, porque el tratado original forma parte solamente de los países de América Latina, excluyendo a Canadá y a Estados Unidos. Básicamente, primero, llamar a la CELAC a activarse en función de esto, pero lo segundo que me llama más la atención es la activación de delegaciones especiales para que vayan a los países, a todos los países de América Latina, a sembrar conciencia sobre esta alerta. Yo creo que va ganando terreno y creo que esto es lo más importante y lo ve uno en la declaración del ALBA, va ganando terreno la defensa de la verdad de Venezuela. Es decir, nosotros hemos logrado romper mucho la narrativa de imponer a Venezuela como un narcoestado. O
sea, porque además no hay absolutamente ningún documento que lo certifique. De hecho, hemos logrado sembrar a lo interno de Estados Unidos, de su élite política, una cantidad de cuestionamientos sobre ese tema y sobre el accionar luego que ha tenido todas estas maniobras militares y estos ataques, etcétera, etcétera. O sea, tienes 25 senadores preguntándole a Trump qué pasó el 2 de septiembre en el Mar Caribe. Tienes a Hillary Clinton ayer declarando que eso viola el ordenamiento jurídico porque eso no fue autorizado por el Congreso. Gabriel seguramente tendrá mucho más que ahondar sobre este tema, pero yo creo que está ganando la defensa de la diplomacia y el hecho de que todo este ataque hacia Venezuela no es solo hacia Venezuela, no es solo la búsqueda del cambio de régimen político de Venezuela, porque están buscando Estados Unidos imponer un régimen político que sacie sus intereses estratégicos y que tienen que ver con el petróleo fundamentalmente. No son pocos los expertos que a este nivel ya están hablando de 10, 15 años, va a haber una declinación en el proceso de producción y refinación petrolera de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ellos están pensando en perspectiva. Entonces, necesitan un régimen político que sea títere, absolutamente entreguista, títere a eso. Entonces, el ALBA da un paso importante en el sentido de defender la paz de América Latina y de hacer entender que este tema no debe ser solo de la preocupación y ocupación venezolana, porque no mueves todo lo que estás moviendo solo y solo por Venezuela. América Latina es rica en cualquier cantidad de cosas. Pero fíjate que eso es algo que llama mucho la atención porque pasaron días. O sea, la gente estaba como, bueno, eso es con Venezuela, nada más. Sí. Y resulta Resulta que conforme han pasado los días, y bueno, obviamente el gobierno venezolano ha hecho lo que corresponde, es decir, denunciar por distintas instancias, lo que implicaría además una intromisión de este tipo en nuestro país, alertando, y esto ha despertado como las alarmas de epa, ya va, si ocurre en Venezuela, que, o sea, es la puerta de entrada, como lo miras, no solamente va a afectar a nuestro país, es como aquel que cree que vienen solamente a buscar al presidente Nicolás Maduro y se lo van a llevar, o sea, de forma quirúrgica. Eso es absurdo pensarlo de esa manera y yo creo que distintos analistas, incluso que no son propiamente de una visión chavista o políticamente de izquierda, han dicho ya va, o sea, eso tiene sus consecuencias y no solo son para O empiezan para a pensar, Jocelyn, disculpa, o empiezan a pensar, bueno, pero si todo este despliegue no es solo contra Venezuela y si no pueden atacar a Venezuela y me atacan a mí. Exacto. Por ejemplo, el discurso de Gustavo Petro fue un discurso fuerte y tenía el pin del decreto de guerra-muerte de Simón Bolívar. Eso es una simbología. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano sabemos que todavía responde a intereses estratégicos. Sí, a lo interno, y tú tienes el gobierno, pero no tienes la institucionalidad. Es un proceso muy duro y muy difícil. Entonces nosotros no sabemos si, por ejemplo, en un momento determinado, Diosdado Cabello a través de su programa lo alertó. Mira, pueden estar preparando un ataque hacia Colombia bajo la mampara de que nos van a atacar a nosotros. ¿Por qué? Aprovechando que vulnerabilidades, porque si en algo tenemos nosotros anticuerpos y bastante, es en haber resistido cualquier cantidad de agresiones. O sea, esas agresiones no sirven de otra cosa sino de sistematización de experiencia para nosotros, así como seguramente otros pueblos tendrán en su historia mucho que escribir, la República de Cuba, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, lo del ALBA TCP hoy expresa eso. Hay una masa crítica que se está moviendo favorable en función de la paz de la región y también favorable en función de la estrategia venezolana de desde nuestra verdad defender, bueno, el derecho a la paz que tenemos los venezolanos y venezolanas. De hecho, mira, rechazan a través, obviamente, del comunicado de este Consejo Político del ALBA, el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica a Venezuela como un país productor y de tránsito de droga. Este documento difiere de la posición fijada en informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1999-2025, y de la Agencia de Antidrogas de los Estados Unidos, 2024-2025, donde se califica a nuestro país como un país no relevante en este aspecto. Este hecho evidencia la construcción de una narrativa falsa y cínica que busca cambio de régimen del gobierno democráticamente electo por el gobierno venezolano. Bueno, fíjate, si vamos a hacer el análisis o descomponer el discurso de Donald Trump, fíjate que es un discurso político de una película de ficción, muy mal hecha por cierto, pero ajustada a la legalidad, al límite del borde de la legalidad,
de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque lo que él hizo ante las Naciones Unidas tenía que hacerlo ante el Congreso y el Senado. Y no lo hace. Entonces fíjate que el discurso, cuando tú ves cuando yo leí las noticias internacionales, Donald Trump atraca y amenaza a Nicolás Maduro. Pero cuando tú ves el discurso del presidente de los Estados Unidos, tú te das cuenta que él lo que hace es hablar con unos amigos imaginarios. Entonces dice, vamos a atacar al MS-13, al Tren de Aragua, que muy mal hablado, por cierto, al narcotráfico y a una red. ¿Quiénes son los narcotraficantes? Claro. Desde que comenzó le está preguntando el Congreso y el Senado quiénes son. Detalles. El FBI le está preguntando. Entonces, ¿quiénes son? Entonces, él tiene unos amigos imaginarios que no sabemos dónde están, todavía lo están buscando en el Caribe. Pero bueno, él insiste en su discurso. Pero no ataca sino a Nicolás Maduro Moro. Bueno, él tiene un tema personal con el presidente Nicolás Maduro, para no decir que es un tema de pasión y dolor o quiera darle un abrazo al presidente. Y a lo interno no está respondiendo realmente por lo que fue electo o con lo que esperaba el pueblo exacto de Estados Unidos que se resolviera. Entonces fíjate que él trata de hacer como que una declaración de guerra muy mal hecho, pero para eso necesita la autorización del Congreso. Entonces lo que se inventa unos amigos imaginarios que cuando vengan a ver, bueno, yo hablé, pero estoy buscando las pruebas. Entonces, dentro de la legalidad, el discurso es muy ambiguo. Lo que quiere calmar es a la población mayamera, que ahí yo le pediría más bien al presidente de la República y a su tren ministerial, que ya a mí me causa la impresión, porque hay que entender algo, disculpa el comentario que voy a hacer. La política norteamericana se mueve a través de la chequera. Y pareciera que la chequera de los venezolanos es muy importante en Estados Unidos. La pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? Hay que preguntar, porque estuvieron aquí 40 años saqueando y robando el país, y ahora como no quieren, ahora quieren regresar a volver a robar. Sería bueno que el camarada Diosdado Cabello hiciera en su programa ese análisis y con los datos, porque el gobierno tiene los datos, que los hagan públicos notorios. ¿Quiénes son y cuántos se llevaron? ¿Cuánto representa eso? Esa es la ilegalidad en Estados Unidos, porque Donald Trump está entre el hilo de lo legal y la ilegalidad, que totalmente es ilegal, pero a la realidad venezolana, que es lo que se pregunta el televidente, ¿qué está haciendo Venezuela? Venezuela simplemente está cumpliendo el derecho interno. Hablando de ese derecho interno, Gabriel, quisiera que pudiéramos conversar sobre esto que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que esto de estado de conmoción, ¿no? Allá vamos. Entonces, fíjate, mientras tenemos un estado o un presidente que es como una versión pequeña de Netanyahu con una hojilla en la política, tenemos un presidente serio, legado constitucionalmente, elegido por los venezolanos, con una institucionalidad democrática, ¿verdad?, que actúa y convoca el Consejo de los Poderes Públicos del Estado, se llama al Consejo Político y Estado de Seguridad para crear el decreto de conmoción. ¿Qué quiere decir eso? Todo el mundo listo y preparado. ¿Qué implica? Sí, ¿Qué implica eso es la palabra. A medida de que tenemos una persona, porque lamentablemente uno dice, bueno, que eso es ilegal, pero Irak la invadieron ilegalmente. Exacto. Irán la invadieron ilegalmente. Exacto. Vietnam la invadieron ilegalmente. Panamá la invadieron ilegalmente. Nosotros tenemos que estar preparados. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos días en frente de un gobierno consciente, legítimo y constitucionalmente apegado al derecho internacional y al derecho interno. Entonces, en función de, se crea y se llama y se crean las condiciones jurídicas para defender al país. ¿Por qué? Porque eso implica que yo el día de mañana, cualquier situación, yo le pueda entregar a cualquier venezolano un fusil sin ningún problema. Porque de otra forma, armar a la población es ilegal. Pero ¿cómo es legal? En un estado de conmoción de una acción externa producto de una amenaza inusual como lo que está haciendo Donald Trump. Que creo que es más una película de ficción de unos amigos imaginarios que la realidad. Pero fíjense, si vamos al discurso de Petro,
me encanta la posición, no la había visto. Sería cuestión de volver a rebobinar yo después, pero aquí haciendo una discusión. Ahora entiendo por qué el presidente Petro dice, y fíjate que no se refiere a Venezuela, se refiere como que si la amenaza es para Colombia. Sí. Y dice, Por nosotros eso tenemos ella 7 asume- bases. Exactamente. Bueno, tienen 9 realmente. 9 bases norteamericanas. Tienen a todo el aparataje del Estado. Y sin dar un solo misil, ni un solo fusil, han incautado más de 700 kilos de cocaína en su gobierno, decía Petro. Y hemos Incautados. extraditado Extraditado. a no sé cuántos Capos. capos y narcotraficantes. Y no tuvimos que hacer un despliegue de barco ni nada. Y además los americanos no se movieron con 9 bases aquí para hacer nada. Eso lo hizo el gobierno colombiano. Exacto. Entonces, ¿estás buscando a quién? Como se lo dije, ok, o como dijo el hijo de ahora se me olvidó el capo colombiano. Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria. Ajá, el petróleo. La droga llega a los Estados Unidos. ¿Y quién la distribuye en los Estados Unidos? Es que ese ¿Cómo es el llega punto, a los soldados norteamericanos para que puedan estar en las guerras? incluso en los países donde la DEA tiene participación, o sea, es una forma de legitimar pues todo esto, eso sí Pero se es que está donde tú has demostrado hasta visto, por ellos o sea, mismos. aquí tú haces esa propaganda. Aquí y Conatel o cualquier institución del Estado a nivel mundial, bueno, mete a preso a todo el mundo. No hay una película en Estados Unidos donde no se propaganda el sionismo, el judaísmo, la droga y la prostitución. O sea, puros vicios. Entonces, aquí estamos defendiendo. No, y además- Inclusive, disculpa que te interrumpa. Fíjate que nos hablan de la violación de derechos humanos y la libre expresión. Pero entonces, quitan un programa de un periodista norteamericano porque hizo un comentario del presidente de Trump. Donald Trump. Y la Y muerte de lo Charlie saca. Kirk. Ese es Jimmy Kimmel. Vuelve otra vez al poder y lo vuelve a amenazar. Entonces, ¿dónde está la libre expresión? De hecho, le dijo Bueno, a eso uno, parece que funciona a uno solamente de los de este lado. reporteros de CNN, le dijo, mira, no, tú no preguntes porque ese es puro fake news, le dijo. Que eso pasará aquí en Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro, de hecho, en los últimos lunes ha hecho bastantes ruedas de prensa de carácter internacional y le ha preguntado a medios internacionales, incluso a aquellos Pero igual lo han que... cuestionado. No, obviamente, siempre lo van a hacer, pero al menos, o sea, que si pasara aquí en Venezuela, créeme que eso lo replicarían a nivel Claro, global. eso es como que decir, mira, puedes hablar de mí, pero tengo el garrote aquí en la mano. Habla. Mosca. Puedes hablar, pero no mosca. Entonces, mira, aquí tengo el garrote. Pero Mira, tiene libertad de expresión. El garrote lo tiene Maite, tenemos que hacer una pausa. La verdad de Venezuela, estamos hablando de eso. Regreso a algunas apreciaciones finales sobre este tema que sigue además dando tela para cortar. Ya venimos. Disculpa que me... Adelante. No vale. Bueno, señores, estamos de vuelta. La verdad de Venezuela, hoy en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, analizando un poco, ¿no? El contexto en sus distintos espacios, la ONU, declaraciones que se han dado, posiciones en cuanto a temas importantísimos además para el mundo como el tema de Palestina, otros temas que tienen que ver con la región, Alba TCP como este espacio también para hablar de esa voz de América Latina y el Caribe y cómo responde el gobierno venezolano, cuáles son las acciones que se han tomado también a raíz de todo esto que se ha hecho, cómo ha respondido el mismo pueblo también con esta identidad y con este sentido de pertenencia. Hablando justamente de redes sociales, que era la coletilla que teníamos, nos acaba de llegar un mensaje a través de @aldia.tv8, dulces-detalles-gp. Escuchen bien, es un poquito largo. Atentos. Saludos y abrazos, le escribe Nora Poveda. Excelente tema, interesante el discurso del presidente de Colombia, pero hablar y demostrar valentía en medio de las circunstancias en que ellos viven con bases de Estados Unidos en sus territorios, igual los mantiene con las manos atadas. Hablábamos un poquito acerca de esto hace un rato. Lamentablemente esos organismos son parapetos de los que se hacen llamar controladores del mundo, no hacen valer su institucionalidad. Debemos de generar un organismo emergente, diligente, efectivo y rápido que dé la cara en estos escenarios. Venezuela, nuestra patria, en el ojo del enemigo, muy deseada por muchos. No somos un país sanguinario, siempre apostamos a la conciencia y la voluntad de Dios. Alerta estamos, incluso sospechoso ese enjambre sísmico. Nada es extraño cuando se trata de los gobernantes de Estados Unidos. Y que bueno, usted sabe, ¿no? Que hubo como más de 20
réplicas o sea, hasta la 1 de la mañana era lo que se informaba, y 10 sismos, y obviamente esto se sintió en distintas partes del territorio. Algunas personas, digamos, fue más evidente, para otras de repente no tanto, pero fíjate. El análisis que hace nuestro pueblo, que está alerta, está pendiente. Eso es simplemente Mira, una yo muestra. no descarto nada. Claro, yo Ahí también. vale la pena decir aquello de que vuelan, todo es posible. Así es. Quisiera también tu apreciación sobre lo que le preguntaba a Gabriel, sobre esto que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de evaluar este estado de conmoción, y además tu reflexión acerca de esto otro que comentaba que se está haciendo al interno. El doctor Jorge Rodríguez estuvo reunido acá en Chacao, y esto del Consejo Nacional de la Soberanía por la Paz, ¿no? Lo que comentaba de que todo un pueblo, toda una nación unida para enfrentar estas amenazas que se cierren contra nuestra patria. Mira, pero antes de eso, yo quería puntualizar lo que El mensaje. Decía el mensaje. Mira, cuando China habló recientemente en Beijing, en la celebración del 80 aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Xi Jinping, a pesar de que él habla, China sigue manteniendo la necesidad de rescatar a las Naciones Unidas, no de crear algo paralelo, y esa posición, digamos, del mundo multipolar se sostiene. Se afirmó la necesidad de construir una nueva gobernanza global. Y bueno, fíjate que Trump después respondió un poco de cosas porque se sintió muy aludido, precisamente por eso, porque evidentemente la gobernanza global que probablemente ve el mundo multipolar no es igual a la que ve Estados Unidos, que trata de hacer lo que dijo Chávez en 2006, esos desesperados esfuerzos por sostener una hegemonía exclusiva que en el mundo actual ya es imposible. Eso en función del mensaje que leías, Jocelyn. Pero lo que me decía Roger, mira, yo creo que lo interno, muy sencillo. Venezuela está construyendo instancias como este Consejo Nacional por la Paz para fortalecer su frente interno con la participación de absolutamente todos quienes puedan ser unidos en la defensa de la paz, de la estabilidad, y de, a partir de ella, primero derrotar estas maniobras, y en segundo lugar, bueno, avanzar en la resolución efectiva de los problemas que son propios de la sociedad venezolana. Entonces, cuando tenemos ese Consejo Nacional por la Paz, precisamente estamos avanzando en torno a ello, porque en ese Consejo Nacional por la Paz está participando todo tipo de gente. Todos los sectores. Todos los sectores del país. O sea, sectores del país que bien están dando la cara. Tú lo decías, Jocelyn, este es un momento en el cual no se puede andar con tibieza. No podemos agarrar y sacarnos del sombrero. No, mire, pero es que yo tengo este tema. Son temas del proceso político venezolano. Esos temas aparte los discutimos. Pero ahorita tenemos un tema en nuestro frente, en nuestra geopolítica caribeña, que es una amenaza directa. Entonces es muy bueno eso que se va consolidando. Y en cuanto a la propuesta de decreto de conmoción exterior, bueno, evidentemente el Consejo de Estado, que es una institución republicana, una institución de la Constitución, bueno, le ha propuesto al jefe de Estado, en Consejo de Estado, la posibilidad de decretar, de hacer un decreto de conmoción exterior en función de lo que establece la Constitución, artículo 338, 339, y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Evidentemente, ¿qué es lo que tenemos ante esto? ¿Una evaluación de qué? Bueno, si tú tienes yo no sé cuántos destructores, yo no sé cuántos misiles, submarinos, después tienes a el señor Trump declarando, bueno, que nos va a bombardear, que va a hacer una guerra en contra de nosotros. Y luego tienes todo ese despliegue amenazante y toda una operación psicológica recurrente en contra de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? Eso es una amenaza externa a Venezuela. Entonces, siendo así, bueno, evidentemente se está evaluando, pero eso lo que tiende es a proteger internamente al país. Eso blindar, ¿no? No habla, no. Eso no significa nada que pueda violentar la cotidianidad del venezolano, sino más bien procurar proteger a nuestro país. Evidentemente, ¿con qué? Con darle los poderes necesarios al Estado, a las instituciones, para accionar en función, bueno, mira, tengo esta amenaza, la atiendo de este modo, la atiendo del otro, tomo estas decisiones que evidentemente se evaluarán y se tomarán en su momento y que forman parte del escenario que estamos viendo de la política. Mecanismos de defensa y de protección a la institucionalidad y a la población venezolana y la preservación del Estado. Exactamente. Legalmente. Y la preservación de la paz del país, porque finalmente, cuando tú tienes esa amenaza externa, ¿qué es lo que están amenazando?
no están amenazando a un grupo político, no están amenazando al presidente de la República, están amenazando al país. Bueno, así como como un las todo. sanciones, o sea, ¿a quiénes afectaron? Así como las sanciones. ¿Y a quiénes Y por eso es importante puntualizarlo mucho, porque cuántos pseudoanalistas se pararon en varios espacios de este país a decir, no, pero es que las sanciones nada más afectan al gobierno. Y años después mira la gran catástrofe económica que generaron esas sanciones. No porque lo diga Walter o lo pueda decir Gabriel. Aquí vino Alena Douhan en 2021, relatora de la ONU, e hizo todo un informe. Y bueno, lo que pasa es que Mira, Walter, capaz dicen disculpa, que Alena hay que Douhan dejar- es chavista, etcétera, etcétera, y todas las cosas. Hay que dejar muy claro algo, que lo han hecho todos los políticos de oposición en los últimos 25 años. Le han mentido a la comunidad internacional y a los Estados Unidos que ellos manejan y tienen comunicación con funcionarios militares del país. Sí. Y que si cualquier situación que ellos hagan, ellos los van a apoyar. Y fíjate que esa amenaza lo que ha demostrado una unificación cívico, militar y policial en favor del Estado venezolano, de la República Venezolana, de las instituciones del Estado, del gobierno de turno y de la población y la nación que se llama Venezuela. Venezuela es una sola y no queremos injerencia extranjera y no queremos traidores a la patria. Y Mejor imposible. la verdad en este sentido es una sola. Obviamente todos queremos la paz y el respeto hacia nuestro país, al menos las cabezas pensantes, que somos la mayoría. Estoy seguro que es la mayoría. Agradecemos a ustedes por su sintonía, por cada uno de esos mensajes que nos enviaron. También a Walter Ortiz, politólogo, a Gabriel Sánchez, abogado. Y recuerde la cita para siempre tener al día allí con los Téngalo temas que claro. son tendencia. De 2 a 3 de la tarde, el único podcast serio y en vivo de la televisión venezolana. Cuídense mucho, gracias por todo. Nos vemos. Sí, somos futuro. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú.